La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y la División de Ciencias y Artes para el Diseño presentan Jorge, como ya lo dije, es español, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha desempeñado varios cargos en la administración pública de la ciudad donde él reside, que básicamente es Badajoz, en la región de Extremadura, de España, vinculado a trabajos con el equipo municipal en diferentes cargos. Ha sido asesor de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, asesor del Consorcio de Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, también en Extremadura, arquitecto municipal, un cargo que en México no tenemos, pero sería como el equivalente al responsable de los proyectos y las obras públicas en el municipio de Zafra, Zafra, representante de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de Badajoz, miembro del Consejo de Administración de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz. También esa es una tradición que se tiene en España. Las municipalidades tienen empresas paraestatales o paramunicipales que hacen obras, proyectos de arquitectura y de desarrollo urbano. Asesor del Consejo de Administración de varias sociedades inmobiliarias en la ciudad de Badajoz. Ha participado también como arquitecto independiente o asociado con otros grupos en muchos concursos de arquitectura. Nos comentaba en la comida, y eso es sabido, que en España y como en muchas partes del mundo hay una gran tradición para que los arquitectos tengan trabajo participando en concursos abiertos de diferentes tipos y tamaños de proyectos. Y Jorge pues tiene una amplia experiencia. Tal vez eso sería una parte interesante que en relación a este proyecto nos hablara un poquito o al final sobre el proceso del concurso y qué implica, porque creo que en nuestro contexto, si bien ya es ampliamente conocido el tema de los concursos, todavía la cultura y sobre todo la transparencia en los concursos no está plenamente asumido. También dentro de su práctica profesional tiene intervenciones en edificios patrimoniales, digamos, sería como una subespecialización de Jorge el tema del patrimonio, tanto en edificios de tipo cultural, deportivo, de administración y servicios, y también en algunos proyectos de tipo público y privado, diferente orden. Entonces, realmente es un arquitecto con una trayectoria, muchos años de trabajo, y que sin duda, pues, su experiencia, tanto profesional como la experiencia a partir de su ciudad, Badajoz, y del proyecto que nos va a presentar, va a ser muy interesante para el seminario. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y es para mí un honor compartir este seminario con el resto de ponentes, dado su altísimo nivel y cualificación. Le voy a hacer un comentario, que es a lo que viene en estas primeras tomas. La mayor parte de mi ejercicio profesional, personal, dentro de nuestra oficina, que es una oficina pequeñita, formada por un grupo de amigos en un régimen de cooperativa, ha estado muy centrada en el tema de la restauración de monumentos. El tratar de la recuperación de edificios, que desde luego, como práctica, es evidente que es de las más sostenibles que podemos ejercer, porque es recuperar algo que ya existe, con una inversión generalmente muy inferior a la de su reposición, da una óptica al profesional que ejerce muy particular sobre los edificios y las ciudades, porque, no sé cómo deciroslo, te produce una mirada forense y lees los planos de una ciudad de una manera quizás distinta de la que hasta ahora, hasta aquí, he visto que se exponía. Pero bueno, esto era simplemente pues una imagen de una obra que nos dio muchas satisfacciones, porque es el encontrar en aquellas casas en ruinas el primer edificio dedicado al concejo municipal, y además es contemporáneo. Este edificio se supone que es de principios del siglo XVI, contemporáneo a la llegada de Colón. Bien,
Por otro lado, el tratar temas de recuperación de patrimonio te pone en contacto con materiales que en la praxis profesional habitual ya no son normales. O sea, es muy extraño que los arquitectos ahora trabajen la madera desde el punto de vista estructural, a no ser que sean maderas laminadas, la cantería, la mampostería, o lo que aquí les muestro muy deprisa y no comento, que es el tapial, el barro apisonado. Material del que, por cierto, les comunico que creo que tiene un gran futuro. Un gran futuro. Esta intervención es dentro de mi ciudad, la lenta rehabilitación, llevamos 8 años, sumando actuaciones que llevan casi un siglo, de la alcazaba fundacional de la ciudad. Bueno, este proyecto del que voy a hablar es un proyecto de planeamiento, no es un proyecto de arquitectura. Es el resultado de la colaboración de un equipo amplísimo, en la cual 2 arquitectos ligados a la inmobiliaria municipal, que es la empresa promotora, éramos los project managers, los directores del proceso, y el resto pues son colaboradores, ingenierías de los diferentes campos que viene ahí. Hay una persona, un factor que no está aquí porque no está en el staff de proyecto, que es una persona ligada a la gerencia de la inmobiliaria, y luego voy a volver hacia ese perfil que muchas veces cuando se trabaja en urbanismo se obvia. Es una persona, bueno, el nombre da igual, pero lo comentaré, Manuela Tierno, que es la persona que coordinó la relación con coordinó y provocó la relación con los usuarios futuros de las viviendas que eran objeto de la intervención. O sea, fue la que dio participación, le puso cara al cliente. Para mí, esta experiencia de contactar con los futuros usuarios, ojo, no de una vivienda, no es una promoción de un señor con el cual hablas, de lo que quiere o no quiere, sino de un futuro usuario de un trocito de ciudad, ha sido de las cosas más enriquecedoras que me han sucedido en los 35 años que llevo de profesión. A ver si no me equivoco. Bueno, para centrar un poco lo que les voy a contar y que lo puedan entender de una manera positiva, les tengo que explicar, aunque sea brevemente, el contexto socioeconómico en el cual se desarrolla esta actuación. Este cuadrito, en estos el 85 del 2012, presenta la evolución del precio de la vivienda en España. Si se dan cuenta y ven la gráfica a la altura del año 97 al 2007, el precio medio de la vivienda en España triplicó su valor. O sea, esto quiere decir, es precio medio, quiere decir que hay enclaves, como las zonas de costa turística, que lo quintuplicó. Esto hizo que la vivienda dejase de ser, en general, un valor un bien de uso, que es lo que es, a pasar a un bien de cambio. Era la vivienda como inversión, y el país se volvió loco, absolutamente loco. ¿Y por qué sucedió esto? Porque hemos estado hablando, en este país también estáis teniendo un proceso, o habéis tenido un proceso semejante. Quizás las causas no sean las mismas. En España, desde luego, está ya muy establecido cuál fue el motivo de este incremento de precios tan increíble, y tiene una causa objetiva primera. La entrada de España en la Unión Europea y la entrada en el euro afloró una gran cantidad de dinero que existía en el país. Ese dinero, antes de que hubiese que efectuar el cambio de moneda, mucha gente invirtió en bienes raíces, tierras y edificios. Eso provocó un alza muy artificial, debía haber mucho dinero debajo de los colchones. Otro factor muy importante fue la apertura del mercado inmobiliario español al potencial cliente europeo. La costa española pues, siempre ha sido un reclamo, como la italiana o la griega, para la gente nórdica, pues, que tiene un clima muy desagradable. Otro punto, y aquí entra la política, es una extraña política mantenida por las 2 administraciones que se turnan en España en el poder, una de corte liberal de derechas y otra de corte socialdemócrata de izquierdas, pero muy semejantes a la hora de gestionar el país, que fue dar fuertes desgravaciones fiscales a la adquisición de vivienda. A este respecto tengo que decirles que en España, es un dato importante, el 80% de la vivienda es en propiedad. Bueno, todo este proceso hizo que el suelo urbanizado del año 87 al 2005, y perdonen que lea porque tengo muy mala memoria, se incrementó en un 40%, o sea,
hablando de huella ecológica, yo creo que ganamos un punto en esos 7 años. O sea, se incrementó en un 40% toda la superficie ocupada por las ciudades españolas respecto de toda la historia anterior. El conflicto que suscitaba este alza de precios era que, claro, el derecho constitucional a una vivienda digna, que está así recogido en la Constitución española como en la de muchos países, entró en conflicto con otro derecho constitucional que es un medio ambiente saludable. De esta dialéctica, quien salió ganando fue otro derecho constitucional, que es el derecho a la libertad de mercado y empresa. Este gráfico, que son la evolución de precios del 2003 a 2013, las rayas superiores son Madrid, la amarilla, Barcelona, la azul, y mi ciudad, Badajoz, es la roja. Es una ciudad relevante y solo se han empezado a tomar este tipo de datos por el Instituto Nacional de Estadística a partir de la alarma que suscitó la caída de precios de la vivienda. Bueno, la consideración del suelo no urbanizable como algo sin valor, como el residuo que queda entre lo urbano y los espacios protegidos, llevó en España una modificación legislativa que luego comentaremos, que produjeron operaciones tan estrambóticas como la que les presento, que en mi país es muy famosa y yo creo que quizás en alguno más. Esto es un desarrollo inmobiliario al sur de Madrid. Madrid es la ciudad más importante de España en población. Esto está a 35 kilómetros de Madrid, unido por esa autopista. Es un desarrollo de 14.500 viviendas, de las cuales hoy día están construidas esas que ven ahí, que son 7.000, y están vacías 4.000. No solo eso, esto era muy barato, entre comillas, para los precios que en ese momento se utilizaban en Madrid. El costo de una vivienda media, viviendas razonables, de 90 metros cuadrados, 4 dormitorios, en fin, muy habitables, con sus dotaciones de calefacción, etcétera, era de unos 180.000 euros. Hoy día, las viviendas estas tienen un valor de mercado, están a la venta por un valor alrededor de 80.000. Imagínense ustedes la situación del señor que está hipotecado, porque en España las hipotecas se devuelven, o sea, no vale con dejar de pagar. Tú has cogido un crédito y tienes que pagarlo. Y si, por ejemplo, alguien no puede pagarlo, eso es muy contrario, muy distinto a lo que les pasa aquí, tú entregas la vivienda, pero resulta que el valor de tu vivienda no tiene mercado, es 80.000. Tú pediste 180.000, sigues debiendo 100.000. Son cifras que hipotecan a la gente por décadas, porque estas hipotecas generalmente están centradas en personas de muy bajo nivel adquisitivo que cometió el grave error de adquirir una vivienda a 35 kilómetros de su centro de trabajo. Llevo 3 o 4 días aquí en México y veo que esto no les puede parecer una exageración. Esto en España es un disparate, por innecesario. Bien, ¿por qué pasó todo esto? Porque los bajos tipos de interés que supuso la entrada masiva de capital, es un fenómeno ligado a la globalización en España, se vio como un gran negocio y la gente sucumbió a la tentación de la propiedad, de todo, del automóvil. En fin, el problema es gordo. Tenemos 3 millones de viviendas construidas, y de ese monto, 800.000 se llaman viviendas negras, o sea, viviendas que no tienen futuro, o sea, tienen futuro de demolición, por estar en sitios absurdos. En fin, es como algo que está pasando en más sitios. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues el contexto legal, ya voy a entrar un poquito más en materia, en el cual posibilita la ejecución de este tipo de asentamientos y del que yo he desarrollado, aunque es afortunadamente muy distinto, se basa en una serie de modificaciones normativas que están recogidas en la ley estatal de ese año 98 y la LESOTES, que son las leyes autonómicas, porque España está dividida en diferentes comunidades autónomas, que son como parecido a los estados federales de aquí, con menos competencias, pero parecido. Bien, en España los sistemas de actuación, desde el punto de vista de la gestión del suelo, me imagino que son muy parecidos a los de casi todos los países. Hay 3. El privado, que se llama compensación, el
semipúblico privado, que es cooperación. La administración coopera con los particulares mediante convenios para hacer implantaciones urbanísticas, y luego el estrictamente público, que es el sistema de expropiación. Con esta libertad de suelo que daba la ley del 98, que era el considerar que solo el suelo, que todo el conjunto del suelo nacional es urbanizable, exceptuando el suelo urbano, que es un error del legislador y de sus técnicos, no inocente, evidentemente, y el suelo especialmente protegido, o sea, los parques nacionales, que son, me parece que son 12, y los parques autonómicos, que son otros 20 y tantos, en fin, unas manchitas en el mapa de nada, todo el suelo de España se convirtió de la noche a la mañana en urbanizable. Fantástico. El problema es que en España todo el territorio tiene planeamiento. Todo el territorio, todos los pueblos tienen su plan general, sus normas, y son bastante complicado saltárselas. Bueno, pues ese obstáculo lo soluciona la ley esta al declarar todo el suelo urbanizable. Los ayuntamientos se quedan un poquito fuera de juego. Hay otro obstáculo todavía más gordo, que es la propiedad dominical. La propiedad dominical del suelo, o sea, el suelo es de alguien. Y aunque haya libertad legal, porque el ayuntamiento convenie contigo reclasificar tu suelo para que le hagas un resort de un campo de golf o lo que hemos visto, ese seña, el suelo ese es de alguien. Y eso bloqueaba esta libertad de acción tan absoluta sobre el territorio. En la Comunidad Valenciana dieron con la clave, inventaron una figura legal que se llama el agente urbanizador. El agente urbanizador es un agente que mediante concurso público que plantea él mismo, todo es legal, plantea la ejecución de una actuación urbanizadora en un territorio para cualquier fin. Me da lo mismo un centro comercial que un conjunto de viviendas o operaciones inmensamente grandes que se han hecho en la costa. Entonces, él plantea, mire usted, yo quiero hacer aquí, por ejemplo, un conjunto como el que hemos visto, de 10.000 viviendas. Entonces, la Administración dice, de acuerdo, voy a hacer los trámites, pero deme usted las condiciones en las cuales lo hace. Y se hace un concurso público, hay transparencia. Por ejemplo, yo voy a hacer las 10.000 viviendas y voy a hacer un hospital no, porque es carísimo, pero bueno, un colegio y 2 guarderías. Ah, pues muy bien. Llega otro y dice, bueno, pues voy a hacer un hospital, 2 guarderías y voy a restaurar la parroquia del pueblo que está caída y le voy a dar al ayuntamiento tanto dinero para arreglar el barrio aquel y algo al alcalde. Claro, eso está eso es obvio. Bien, esto en la costa española tuvo una repercusión internacional inmensa, porque hay muchos centroeuropeos, británicos, digo británicos porque es una gente que ama especialmente la naturaleza, que se habían puesto a jubilarse en la costa de Levante, pues habían comprado una huerta de naranjos a las afueras de Valencia y eran muy felices, ¿no? Hasta tal extremo llegó esta potencia que en la Comisión Europea, que es como el Parlamento de Europa, el ministro de Exteriores español fue interpelado varias veces por el atropello que suponía sobre un derecho. Usted puede elegirla lo que quiera, pero bueno, pues siguió para adelante. España creo que pagó algunas multas de denuncias particulares, pero el proceso siguió para adelante rápidamente. Este mecanismo inventado en Valencia fue en todo el territorio nacional cogido con entusiasmo. Y nos faltaba la última pata del banco para desarrollar inmobiliariamente el país de esta manera, que fue el acceso al crédito. El acceso al crédito no era ningún problema, porque la entrada de capital en el país fue tan grande, había tan buen negocio del crédito barato, con muy poca proyección de futuro, que los créditos para comprar ese suelo se daban no sobre el valor del suelo, por ejemplo, de esa huerta que hablaba antes, con una hectárea de naranjos, ¿cuánto vale? Pues no sé, 200.000 euros. No. Se da por el valor expectante del suelo urbanizado. Las cifras eran tremendas. Con los propietarios, digamos, entre comillas, expropiados, aunque es un proceso más exótico, podían terminar negociando dinero o derechos de futuro en forma de suelo. Me imagino que ya me explica un poco este mecanismo, ¿no? Bien. Todo esto fue propiciado por los gobiernos liberales, digamos, de la derecha. ¿Cuál fue la opción socialdemócrata? Pues la opción socialdemócrata, porque en este periodo de tiempo hubo 8 años de gobierno del Partido Socialista, fue iniciar
tímidas actuaciones de rehabilitación, muy tímidas, la verdad, de cascos, de centros urbanos, y lanzar incentivos, recogiendo esa dinámica constructora del país, para hacer promociones en las cuales se utilizaban todos estos mecanismos de los que les está hablando, pero para hacer lo que en España se llaman viviendas sociales, que tienen varias, según cada comunidad autónoma, pues tienen diferentes adscripciones y posibilidades de adquisición. Las hay de régimen especial para gente más desfavorecida, de protección oficial hasta un nivel de renta, en mi región viviendas medias que son para otro nivel de renta. Total, que disculpen, acabo de tener un lapsus. La opción socialdemócrata fue esta, y la actuación en la que nosotros hemos planteado se marca dentro de ellas. ¿Por qué no hubo una respuesta desde el otro abanico ideológico del Parlamento para dar una visión distinta o inferir una política distinta? Pues fundamentalmente porque es que el país estaba en marcha gracias a esta industria. Es un poco como estos negocios que se llaman piramidales, ¿no? Todo funcionaba. Entonces, ¿quién paraba aquel carro? Por otro lado, los ingresos en licencias, por ejemplo, de una ciudad grande como de Madrid, con un presupuesto de órdago, pues llegaron a ser el 60% por licencias. Y cortar eso era traumático. Luego vinieron otros a cortarlo, claro. Esta es la planta actual, un vuelo de mi ciudad, Badajoz. La Pancha Chocolate es el río Guadiana. Portugal está justo donde termina la foto. Y en esta ciudad, que es una ciudad de 250.000 habitantes de derecho y quizás unos 270.000 de hecho, la administración regional propuso un objetivo de construcción de 6.000 viviendas protegidas. La administración regional y la municipal son de signo político distinto. Entonces se iniciaron esa actuación, esto es la autovía Madrid-Lisboa, esa actuación absolutamente descontextualizada, es la más grande de la ciudad, incluso con cierta complejidad de acceso. Esta otra más pequeñita, que estaba medio en marcha, aquella que está tangente al polígono industrial, y esto le valía a la administración regional socialista para sacar pecho en las convocatorias electorales que se iban sucediendo. Como todavía quedaba un cupo de viviendas que sí o sí se iban a hacer, porque los operadores privados se tiraban a este negocio de cabeza, la inmobiliaria municipal, de la cual yo era asesor y trabajaba a tiempo parcial, bueno, por mandato de nuestra jefe político, pues decidió tomar la iniciativa y hacer lo mismo que los demás, pero intentar hacerlo con otros parámetros de calidad, aunque estas actuaciones estaban muy ligadas por el precio. Este es el prototipo de actuaciones de las que les he comentado. Esto son desarrollos extensivos de vivienda unifamiliar, evidentemente no son comparables con lo que se hacen ustedes, bueno, lo que hace el gobierno aquí, pero en fin, teniendo en cuenta la cuestión, imagínense lo que es esta idea de ciudad-jardín. O estas otras actuaciones en las cuales, bueno, pues son trazados en los cuales los perímetros de la actuación se adaptan a los perímetros catastrales de una finca y con cosas muy absurdas como bueno, este tipo de bloque maldito, que en España se llama bloque H, de doble orientación, con lo cual siempre una cara está bien y la otra está mal. Pero normalmente el diseño de estas actuaciones está basado en una minimizar los costes constructivos, sin más asunto. Paso a continuación ahora a enseñarles unas cosas bastante más bonitas. Esta es la planta, es el plano más antiguo de 1648 de la ciudad, que se ve muy mal. Está girada para mantener la orientación en una secuencia que les voy a hacer, en la cual se ve el núcleo islámico fundacional y la muralla medieval, a la cual tiene adosados unos pequeños baluartes a raíz de las guerras con Portugal. De este plano, que se ve regular, creo, no lo veo muy bien, si se dan cuenta, hasta el caserío de la ciudad islámica tiene básicamente una orientación
en ese sentido. Y el resto del caserío, exceptuando esta parte de aquí, de esta zona de la ciudad, mantiene esta misma trama. Esta deformación está inducida por la presencia del puente. Cuando se ha hecho aquí alguna obra y se han visto sustratos arqueológicos, la traza anterior a la construcción del del puente, también es una trama ortogonal. Bueno, está otro plano, en el cual todavía se conserva, aunque más despoblado, el caserío de Cazaba, es un momento posterior de la historia de la ciudad en la cual el cinturón medieval ha desaparecido y ha sido sustituido por un sistema complejo de cerramiento, de fortaleza tipo Vauban, por entendernos de manera sencilla, y con operaciones inmensas como la desaparición de un barrio que había aquí antes en el caserío medieval. Esta ciudad ha sido una ciudad muy desgraciada porque cuando terminaron los confrontamientos norte-sur entre los reinos islámicos y los reinos cristianos, empezaron los este-oeste entre Castilla y Portugal, con lo cual su patrimonio siempre ha sido muy deteriorado, lo cual explica esa primera toma que les enseñé de una casa que mantenía en su interior un edificio del siglo XV, del cual no se tenía ni noticia, porque es que siempre había estado todo muy destrozado. Este es el perfil de la ciudad que se mantuvo intacto hasta después de la Guerra Civil Española. Ahí tenéis el río. Esta es una vista inglesa de la Guerra de la Independencia, en la cual también sufrió varios asedios, y mucho la ciudad físicamente. Allí en el fondo se ve el Cerro de la Muela con las murallas islámicas y en primer plano, al otro lado del río, la fortaleza, las murallas de la fortaleza. Este es el primer plan de urbanismo que merece tal nombre de la ciudad, anterior a la Guerra Civil. Le he traído para llamar la atención sobre un hecho que es cómo el desarrollo de la ciudad planificada se desnivela en esta dirección paralela al río. Incluso le llamo la atención sobre la forma del trazado viario. Este barrio se desarrolla en torno a la estación, es un barrio obrero industrial, y esto siempre fue una población marginal porque esto de aquí era un campo de maniobras del ejército. Y esto siempre fue pues una barrera de autoconstrucción que posteriormente fue reconducida con procesos de reordenación urbana. Esta es la evolución demográfica, de la cual lo único que les señalo, porque no tiene mayor interés, son el salto fuerte que hay en la posguerra, una fuerte inmigración interior. No les he comentado antes, Extremadura es una región muy pobre, básicamente agraria. Y en la posguerra, entre los años 40 y 50, pues la población de la ciudad se incrementó en 10 años 24.000 habitantes, que es un momento de máximo crecimiento por la miseria del agro extremeño. La población real es actualmente superior, alrededor de unos 20.000 a 25.000 habitantes más. Pero, para que se hagan una idea del contexto territorial en el cual estamos hablando, la región tiene aproximadamente la misma superficie, bueno, se le lleva 500 kilómetros con Holanda, tiene 49.600 kilómetros cuadrados. Y tiene toda la región 1.100.000 habitantes, mientras que, por ejemplo, Holanda tiene 16,5 millones, 17. Lo cual quiere decir que es un territorio básicamente vacío. Esta es la planta de la ciudad, nada más terminar la Guerra Civil, que aún conserva el cinturón amurallado casi intacto, con unas brechas que la comunican con algunos elementos exteriores. Y fíjense la poca dinámica en el crecimiento de esta ciudad, que en 1960 lo único que ha crecido es en esta zona y cierta colmatación en ese barrio que tiene una clara vocación fabril, obreros, talleres, etc. La misma ciudad casi en 1980. O sea, la ciudad tiene una dinámica de crecimiento bajísima. Y en el año 2002, que hay un repunte de la inmigración interior, pero la población no ha crecido sustancialmente respecto de la toma anterior. Sin embargo, el tamaño, el consumo de suelo sí se ha incrementado de una manera, se ha duplicado prácticamente, y se ha producido el despoblamiento de las áreas interiores. Eso, en las ciudades americanas, eso que se llama ahora el efecto donuts, ¿no? El vaciamiento interior. Bueno, pues la falta de gestión, la dejadez de los ayuntamientos ha producido el despoblamiento del interior y la colmatación y ampliación, quizás innecesaria, de mucho suelo. Bien, este es el plano que les enseñé al principio, y esto es el desarrollo actual de la ciudad. Es una ciudad, yo trabajé en el plan general anterior, es una ciudad muy acabada, cerrada,
Y en la zona en la cual nosotros actuamos, y ahora veréis por qué, es aquí, que está aledaña a la zona dotacional deportiva de carácter general de la ciudad. Ahí está el campo de fútbol y este tipo de cosas. Esta maqueta se realizó con motivo de la redacción de la revisión del Plan General de 2007, porque ante la demanda continua de suelo por parte de los operadores, el ayuntamiento, como siempre, de una manera cíclica, inició un proceso de revisión del plan para incrementar la oferta de suelo. Si recuerdan el primer gráfico de la evolución de precios, justamente en el 2007 es cuando se inicia el crack de ese boom inmobiliario, que es el momento en el cual la ciudad se presenta para el futuro, clasificando todo lo que está en blanco. A mí me llamaron para participar en este planeamiento, y la verdad es que estaba profundamente en desacuerdo con la idea matriz, porque estaba clarísimo que ya con la oferta que había puesto en marcha la administración autonómica, eso que os he contado al principio de esas actuaciones periféricas, la demanda estaba cubierta. Era absurdo plantear nuevos suelos. ¿Por qué nos tuvimos que ir aquí? Porque, a pesar de eso, cuando estaba el plan en gestión, estos suelos de aquí, que hoy por hoy siguen siendo lo que eran, fincas de labor, tierras cultivables, alcanzaron unos precios inusitados. Pero digo inusitados, les puedo decir una repercusión de alrededor de 500 euros, voy a ponerlo en pesos rápidamente, 100.000, 10.000 pesos por metro cuadrado de techo, que son, por metro cuadrado de suelo real, el doble más o menos, o una vez y media. Un terreno de labor. Eso se adquiría y se adquirió con créditos hipotecarios, que han sido la gran carga del sistema financiero español. Y ahí estamos. Bueno, el lugar que con la gerencia de la inmobiliaria se escogió para la implantación, se trataba, voy a volver un momentín para atrás, que fuese integrable en el futuro desarrollo de la ciudad. Aunque en las bases de nuestro planteamiento de diseño pensamos que esto, ligado a la zona deportiva, afortunadamente iba a estar una muy buena temporada, siendo una zona relativamente autónoma, con lo cual había que dotarlo de alguna identidad formal. El lugar, este es el río, la foto que les he enseñado antes de tiempo está tomada desde ahí enfrente. Es un sitio muy bonito. Este es el río Guadiana, este es el Azud. El Azud es una infraestructura de unión de los dos colectores que van cada uno por una margen del río, previa a su depuración y previa al vertido a Portugal, que tiene mucha importancia. Estamos hablando de aguas internacionales, y aunque somos muy compañeros y relaciones muy fraternales, cada vez que hay un vertido extraño en el río, España tiene multa. Entonces, la zona de actuación está al otro lado de este bosquecillo de ribera, que tiene una franja de protección ocupada por una antigua cañada real, que me gustaría mucho explicarle más tarde lo que es, pero si da tiempo, si no, no va a dar tiempo a llegar al final. Bueno, esto es un resumen de la descripción física del clima de Badajoz. Es un clima, como ven aquí, según la clasificación de la FAO, templado, cálido, de inviernos suaves, tipo semiárido. La media precipitación está ahí, la temperatura media es muy agradable, aunque tiene puntas estivales altísimas, y luego hay un factor importante para lo que a nosotros nos ocupa, que es la baja humedad relativa de la temporada estival. En la recogida de información, pues realizamos los gráficos, que en fin, de esto prefiero no hablar, porque aparte de haberlos hecho yo, el nivel de excedencia que hay en esta sala, pero sí señalo que, bueno, esto es un gibón corregido con la altitud y, si veis, pues con estrategias bioclimáticas, con ventilación, casi podemos resolver el problema, si somos capaces de conseguirla, y con una implementación de energía solar, pues se cubre bastante el espectro en los meses estivales. Más importante para mí que ese dato, o tan importante como él, es la gráfica de vientos. Esta es la general, estos datos son del Instituto Nacional de Meteorología. Como ven, la componente dominante es la oeste, con una diferencia estacional muy curiosa. Estos son los 3 meses invernales, y me van a disculpar porque esta es de marzo, me parece, porque la de febrero
al montar la conferencia, no sé dónde la puse, o incluso la borré y no he sido capaz de hacerme de ella. Pero bueno, como ven, los vientos dominantes en invierno rolan hacia el oeste. Y sin embargo, en verano, siendo la dominante una componente oeste, rolan ligeramente hacia el norte. Bien, esto lo traigo porque lo tendría que mencionar. A mis principios de ejercicio profesional trabajé con el arquitecto López Jaén, que fue un gran urbanista español, y tuve la cosa de intentar corregir el trabajo, esta actuación. Es una cuña. Estos son los vientos dominantes de Briviesca. Briviesca está en el norte del país, tiene unos fríos espantosos. Este es el trazado medieval. Fíjense qué bien está protegido el callejero en esta esquina y fíjense qué bien está puesto el polígono industrial. Y a nosotros, a López Jaén, le encargaron intentar minorar los efectos nocivos que tenía esa implantación del polígono en la ciudad. Con lo cual es evidente que en la toma de decisiones del planeamiento se puede comprometer el futuro de un pueblo tranquilamente. Bien, estos son los datos. Vamos a ver. Estos son los datos objetivos de la actuación, de los cuales señalo simplemente dos. Por un lado, la densidad en vivienda de hectárea, que es el parámetro utilizado en España. Esto en España es la densidad máxima permitida. Tengamos en cuenta que es una actuación de tipo de vivienda social, conviene agotar, pero es que incluso en la climatología nuestra la densidad tampoco es un gran enemigo, porque el territorio de por sí, ya han visto qué tipo de características tiene, y cuesta mucho tratar el espacio libre, en principio. El programa de los PIR es la respuesta del gobierno autonómico a la casuística antes expresada, consistía en clasificar un suelo en cualquier situación del suelo no urbanizable y hacer dos tipos de viviendas. Unas a precio cerrado, que se reparten unos porcentajes fijos, que son 60.000 euros. 60.000 euros al cambio son 10.000 pesos. No, perdón, son 10 millones, 1 millón de pesos, 1 millón de pesos. 1.200. Bueno, al cambio sí, de acuerdo. Estas son viviendas que se daban, viviendas de 80 metros cuadrados, con 3 dormitorios, y un trastero y una plaza de garaje. ¿Y quién financiaba esto? Porque con el precio ese no se llega a construir, pues, otros señores, que son los adquirientes de otro tipo de viviendas, que son unas viviendas que se llaman viviendas medias. Estas viviendas se venden a este precio. Y, dependiendo de su superficie, su precio oscila entre esto y esto. Fíjense, esto es un mecanismo casi de redistribución. Estos precios en aquel momento eran muy bajos. O sea, el mercado de vivienda libre en mi ciudad podía ser fácilmente el doble de esta cantidad. Con lo cual había cola, tanto para estas, por supuestísimo, como para estas. En las actuaciones de promoción privada, la única manera de que aquí quede un margen para el inversor es hacer las dos igual de malas. Claro, estos pagan las de estas, pero son iguales. A lo mejor les cambiaban la cenefa de cuarto de baño, esas cosas que ponen. Una de la tarima es de plástico y la otra también es de plástico, pero una es de haya y la otra es de una fotografía de Londo, yo qué sé, cosas así. Y los estándares eran los justos. ¿Cuáles son los justos? Los justos son los que marca el Código Técnico de la Edificación, que es un documento normativo que surge a raíz de la necesidad de que la legislación de todos los países de Europa se ajuste a una directiva de la Comunidad, que va poniendo orden en el caos normativo que teníamos en España, tocando criterios de habitabilidad desde el punto de vista de la eficiencia energética, con unos estándares en principio demasiado bajos, de la accesibilidad, del tratamiento de residuos, de la eficiencia energética con la introducción de la etiqueta. En fin, es un marco normativo que los señores en la iniciativa privada se limitaban a intentar cumplirlo con la mínima. Bueno, se me va a decir una cosa que es muy importante en el planeamiento y que no se suele hacer, que es hacer una geotecnia profunda, porque hay suelos en los cuales no se debe construir por múltiples causas. Por ejemplo, si quieres hacer unas viviendas baratas y tienes un premio de una cimentación profunda por pilotes, pues probablemente
no sea viable, pero si quieres hacer unifamiliares es que no lo vas a hacer. Te vas a dejar todo el dinero de la cota cero para abajo. Bueno, nosotros hicimos un estudio de suelo serio que demostró, en fin, que el terreno era apto, y edafológico, que es otro tipo de estudio que no se suele hacer. Y es importante saber cuál va a ser el sustrato de lo que pongamos luego allí. Bien, otra cosa que hicimos en este proceso de toma de datos fue documentarnos, aunque eran actuaciones conocidas, en dos actuaciones muy notables desde el punto de vista de la sostenibilidad, que son una en Zaragoza, que es la de izquierda, Valdespartera, y otra en Navarra, que es Ariburen. Las dos tienen una página web, son bastante interesantes de recorrer, pues, están hechas de una manera muy docente. Ambas dos tienen unos centros de seguimiento y monitorización de un porcentaje muy alto de las viviendas que sobre ellas han construido, y nosotros nos centramos por un motivo muy concreto en estudiar desde el punto de vista financiero, que era lo que más nos preocupaba, la de Zaragoza, porque Navarra es la zona rica de España. Navarra es una zona tan rica que está por encima de la media europea bastantes veces, y Extremadura es región la más pobre, como algunas zonas de Grecia, y Zaragoza está a la mitad, con lo cual, hasta dónde podíamos llegar a la hora de avanzar un planteamiento razonable de ciudad a nivel económico, era mejor ejemplo Valdespartera. Valdespartera la visitamos. Este es su plano, es una actuación, bueno, las dos son mucho más grandes que la nuestra, una es de 5.600 viviendas y esta es de 9.000 y pico. Está construida por fases. Esto es el norte, ¿no?, la vertical del plano, y está hecha con un criterio que me recuerda mucho a los dibujos de Elvis Meisner. Incluso tiene algo curioso. En Aragón el viento poniente es espantoso, es el cierzo, que tiene nombre propio, son los vientos fríos que vienen del Pirineo. Entonces, bueno, pues la construcción de la manzana son dos bloques paralelos, con una fachada al sur, la otra al norte, y unos bloques de cierre en las cabeceras. Lo estuvimos viendo y nos entraron muchas dudas sobre este modelo, que es una traslación a la geometría urbana de unas consideraciones técnicas. Pero pienso que aún el urbanismo tiene que aportar algo más que esta máquina perfecta, porque la verdad funciona muy bien. Tiene esta cantidad de reconocimientos que no quiero decir que el ejemplo es bueno, pero visitándolo, esta es una toma aérea de estas que se pueden tomar por internet, y esta otra es una foto tomada in situ. Este es el espacio urbano residual. Está perfecto. Las viviendas, galería, dando al sur, ganancias térmicas perfectas, al norte huecos pequeños, pero yo no sé aquí cómo se termina de vivir, porque otra cosa es que la dotación comercial está ligada a la vialidad. Y yo pienso que es curioso que cuando nos estamos planteando en nuestros cascos ligar la actividad terciaria, el pequeño comercio y tal, a los espacios peatonales, que a priori en un desarrollo nuevo mezclemos de nuevo, como en la ciudad tradicional, la vialidad con el comercio. Pero en fin. Este es un dibujito que lo traigo para introducir la siguiente parte. Es un dibujo muy conocido, por lo menos por los arquitectos españoles, que es un dibujo que hizo Rob Krier, tiene un libro que hizo sobre Stuttgart, sobre los vacíos, sobre el espacio urbano. Porque el espacio urbano, hay gente que opina, gente muy cualificada, que no existe. O sea, no existe, es el vacío entre los edificios. Yo, particularísimamente, opino que sí. Y esto es el mismo foro de Pompeya, perdón, he dicho que era el foro de Pompeya, en el que se ve muy bien la almendra de la fundación del siglo VII a.C., Osca. El pueblo osco fue el que fundó Pompeya. Esta es la famosa vía de abundancia, la Porta di Mare. La orientación está aquí señalada. Es curioso que los vientos, este gráfico me fío regular de él, pero bueno, está orientado en la dirección del Cumanus. Este es el Cardo. La voy a dejar ahí mientras hablo de otras cosas. En las excavaciones que se hicieron en el foro de Pompeya apareció el Mundus. En el Mundus, estos son colonias. Se depositaban la tierra de los padres. O sea, la gente, los pater familias fundadores, depositaban tierra del sitio donde estaban enterrados sus mayores. Enterrar. De ahí viene la palabra patriota. Y lo digo esto
porque la asunción de la colectividad, esta pequeña ciudad, esta ciudad probablemente tenía menos habitantes que el desarrollo urbano que nosotros estábamos haciendo, que era de 1.600 viviendas. Sin embargo, la apropiación por parte del ciudadano de su espacio en un acto ritual, evidentemente, es un mecanismo que ya no tiene lugar. Entonces, ¿cómo se puede amar algo que se adquiere como un producto? Ahí viene un poco lo que os hablaba antes de la función de esta señora Manuela Tierno, de involucrar ya en el proceso a los futuros usuarios y darles voz, ponerles cara. El planteamiento de Valdés Partera podría haber sido perfectamente un magnífico fruto de los planteamientos urbanísticos del primer CIAN. Ah, no me digas, pues entonces le voy a dar caña. Perdonad. Madre mía, si casi no entro en materia. Bueno, mirad, perdonad. Esta es la cuadrícula en la cual nosotros teníamos que actuar. El viario estructurante recogido en el plan general fue, a pesar de todas las discusiones que tuvimos con la gente del ayuntamiento, un elemento vinculante. Tenemos que trabajar con él. Bien, cuando analizamos la ciudad, ahí en rojo y en azul estoy distinguiendo dos tipos de calles. Como tengo que ir muy deprisa, esta es una calle roja y esta es una calle azul. O sea, sería calles buenas y malas. En la ciudad histórica, las casas tienen los portales a estas calles en esta orientación. Las otras son calles de servicio. Y los españoles, que sabéis que somos muy dados bueno, como ustedes, a andar por la calle, a tomar copas y demás, aquí es donde se colocan, en las otras no. Luego hay elementos, invariantes castizos, de la ciudad, como es el soportal. Bien, ¿qué pinta aquí Chandigarh? Pues que el papel está muy blanco cuando uno inicia un diseño. Y la formación cultural, la historia del urbanismo, está en los datos que tú puedes aportar a tu proyecto. A mí este dibujo de Chandigarh, cuando la primera vez que lo vi, me gustó como dibujo. Luego ya sé lo que es Chandigarh y lo que son las cuadras estas, etcétera. Pero hay algo que cuando tuvimos que volver a plantearnos es nuevo, una actuación, con aquel problema de ese viario del planeamiento mal orientado, el haber estudiado planos, el haber visto, nos hizo una sugerencia que es la independización o la independencia, la posible independencia de la trama urbana, de la trama viaria y la zona verde como articuladora del espacio. No sé si me siguen. Es, digamos, algo que nos motivó para romper en una línea de diseño. Entonces, en este esquema, y este es un esquema casi publicitario para explicar esto varias veces, tenemos las posiciones de los vientos veraniegos, las posiciones de los vientos invernales, estos trazados que son los recorridos desde la ciudad, que más o menos existe y que luego está enfatizada por la presencia de esta rotonda que ya existe, que son los recorridos que llevan a la orilla y al sol de poniente, al oeste. Cuando uno está cerca del mar, un acantilado tal, ¿cuál es la tendencia? Acercarte a mirar. Entonces pensamos que la vocación, el leitmotiv de este espacio, que por otro lado es muy plano, anodino, no tiene elementos particulares, ni siquiera tiene árboles, los árboles están en la ribera, era el recorrer el suelo hacia la orilla. La orilla es muy bonita, hay pesqueras y demás. Bien, entonces, en la ordenación partimos de la base de definir unos trazados verdes, cumpliéndolos y mejorando los estándares de previsión de zonas verdes, y unos ejes peatonales, por un lado comercial, lo azul son el equipamiento público, esta es la proporción de suelo, ubicando las dotaciones de forma que todas las dotaciones fuesen recorribles por senderos peatonales, con independencia del tráfico rodado que nos había impuesto el ayuntamiento, y nos vino muy bien. Lo morado son dotaciones privadas, porque la inmobiliaria municipal aquí era el socio mayoritario en el 51% para tener el control de la situación. El otro 49% era una empresa inmobiliaria de corte especulativo, vulgar y corriente, y pudimos trabajar con ellos e imponerles nuestros puntos de vista. Bien, ¿en qué se sustancia? Me estoy dejando cosas por la prisa, pero en fin, ¿en qué se puede sustanciar estos croquis? Bueno, el diseño del espacio urbano utilizamos los mecanismos habituales de diseño, pues dibujos, maquetas, para diseñarlo. Ese vacío existe y al final se va a conformar como un conjunto de perspectivas cerradas,
muy distinto quizás de lo que les presentaba en lo de Valdés Pastera. Y esta es la ordenanza. Perdón, este es uno de los planos normativos. Definimos estos ejes con unos elementos a tratar con espacios asoportalados y una concentración de la actividad comercial alrededor de esos recorridos peatonales, apoyando esas dos dotaciones privadas, una de tipo comercial, que va aquí, y otra de tipo terciario, produciendo unos usos tan mestizos como nos permita la ley. O sea, renegando dentro del marco normativo español, que es de zonificación, del zoning, y ampliando los usos compatibles al máximo que se nos permite, hasta tal extremo de que en el propio documento hacíamos algunos sistemas para poder modificar las implantaciones de usos. Por ejemplo, si aquí teníamos comprometido una pequeña superficie comercial y aquí un hospital privado, buscando, que era parte de la idea, buscando el proporcionar trabajo y que la gente que vive aquí, bueno, pues un porcentaje de ellos pudiesen trabajar en la zona. Este eje comercial podía llegar a funcionar más o menos y estos otros probablemente serían locales de servicios, oficinas, estudios de arquitectura pobre, etc. A la hora de definir estas alineaciones, dábamos la posibilidad de tan solo materializarlas en un 50% de su trazado. Este es un edificio de Coderch en Madrid, que es un arquitecto español muy notable, ya murió, en el cual se mantiene la alineación. Esto es el barrio Salamanca, la zona cara de Madrid. Sin embargo, él modifica la alineación, la cumple, pero genera unas viviendas bien orientadas. Y esto, ya saben, es la famosa escuela de Asmeyer, que es otra idea de la definición de soportal, que era la que se planteaba en estos trazados. Bien, otro instrumento era cómo regulas la edificabilidad, con dos parámetros: el aprovechamiento, o sea, la edificabilidad, y la ocupación. Las alturas las hacíamos variables hasta un máximo de 8 plantas. O sea, al proyectista podía actuar, esto es un vídeo, pero bueno, mejor porque tarda. Hicimos simulaciones con muchos trazados de fideos de estos para comprobar que era posible que cualquier vivienda tuviese un mínimo de 3 horas de insolación en el solsticio de invierno. Hoy, con los instrumentos que hay, pues es bastante sencillo hacerlo, y en cualquier caso, la ordenanza nuestra no prefigura este trazado, sino que da unas ordenanzas complementarias para que el proyectista pueda ejercer su capacidad de diseño y distribuir la edificación como mejor rendimiento bioclimático que le saque. Estas pastillas tienen la altura virtual de edificios de 8 plantas. Evidentemente, si funcionan, cualquier otra sea susceptible de colocar en las orientaciones sur, pues, la parte más baja de los edificios, etc. Bien. La normativa era aquel plano, bueno, otros planos técnicos y un conjunto de ordenanzas bioclimáticas en el sentido, era este plano y un conjunto de ordenanzas que lo único que marcaban eran requisitos para el cumplimiento de las condiciones de soleamiento, ventilación, tamaño de hueco según orientación y coeficientes de transmitancia. A partir de ahí, el proyectista tenía la posibilidad de actuar, porque es que hay que confiar en la profesión, en la arquitectura. Bueno, cuando esto está ultimado el proceso, y para que vean ustedes, apareció un famoso grupo inmobiliario español ofreciéndole a nuestro ayuntamiento una cantidad notable de dinero por hacer la actuación. Dijo: alcalde, yo sé lo que usted quiere, yo se lo hago. Y plantea esta torre y hace la promoción con un solo edificio, eliminando... Fijaros que nosotros estábamos buscando la mayor diversidad del paisaje urbano. Y bueno, pues esto, vino un señor y fijaros, lo que quería señalar es la importancia de comprometer también al gestor público en que lo que está haciendo le va a dar éxito. Porque no tuvimos ni que hablar. Nos lo presentó él diciendo: fíjate con lo que ha venido este tío. Y le he dicho que se vaya. Bien, desde el punto de vista de las infraestructuras, voy a señalar... ¿Cuánto tiempo me queda? Porque ya he pasado. Bueno, tenemos unas redes separativas y solo quiero señalar que no fiamos
no planteamos la recuperación de las aguas grises, porque hasta el año 2007 en España estaba prohibido. Y además, yo dudo un poco de la eficacia cuando esos vertidos se puede terminar, como decía antes, en unas aguas internacionales. Las redes de riego, y hay una gran experiencia en la región sobre los riegos por goteo, ya que es una región agrícola, se planteaban con una captación directa del río, al cual se pretende verter al cauce una cantidad lo más parecida posible a la que le extraemos. Estos son las pavimentaciones. Lo impermeable es estrictamente lo gris. Antes, cuando hablaba de restauración, nosotros viendo solados de la ciudad islámica, el utilizar el hormigón, el cemento, ellos hacían suelos magníficos de tierra apisonada estabilizada con cal. Y planteamos la edificación de la urbanización básicamente con ese tipo de material. Esto lo digo de pasada, es un plano muy tonto, pero es la ubicación de los transformadores. No sé si han oído hablar del informe Karolinska sobre la contaminación de las radiaciones ionizantes, los centros de transformación. Es estremecedor y fue muy escandaloso en la Comisión Europea, hasta tal extremo de que legisló que la radiación admisible en Europa es de 100 microteslas. En Suiza es de 1. El informe Karolinska es la universidad que otorga los premios Nobel. Y fue un departamento de estudio que hizo una muestra durante un montón de años en 460.000 personas en 25 años. Y la incidencia de la leucemia en la gente que vivía cerca de líneas de alta tensión o centro de transformación es el cuádruple de las que no. Tuvimos una gran pelea con las compañías de suministro porque en España existe la costumbre de meter los transformadores dentro de los edificios. Y encima los servicios municipales pues les parece más bonito que no sean por medio. Bueno, esto la ganamos. Voy a terminar aquí casi. Esto es el paisaje del agro extremeño. Esta es la dehesa. Este es el Quercus-Siles. Esta es la primavera y esto es el verano. Esto, por supuesto, nadie lo riega. Esto es nuestro jardín básico. Esas franjas que se proyectaban hacia el río, nuestra idea es que fuesen recuperando este paisaje. Como este árbol es de desarrollo muy lento, esto no es un plano ejecutivo, esto es un tema para evaluación. Como este árbol es muy lento, ayer hablaba yo, nosotros planteamos el simultanear estas plantaciones, que tienen un desarrollo mínimo de 15 años, con árboles de crecimiento más rápido para tener desde un principio algo parecido a una zona jardinada. Los consumos de agua irían disminuyendo según la especie autóctona fuese tomando cuerpo. Bien, en cuanto a la gestión energética, nos planteamos un sistema de gestión integrada. Estuvimos trabajando con empresas, manejando 3 ideas. Una, la calefacción de distrito, otra por manzanas y otra por edificios particulares. Como cuando ya estábamos planteando esta fase del proyecto, ya veíamos que no se podía acometer la actuación en conjunto. Realmente, desde un principio, estábamos inclinados por ir dotando de un sistema de calefacción por manzanas pequeñitas, ¿no? Casi por edificios, pero con un sistema de cogeneración. Un sistema de cogeneración que, fíjense los rendimientos que se alcanzan en la disposición distrital respecto de los bajos rendimientos que se alcanzan en la cogeneración. Bueno, es para una manzana, tenemos más bien que comparar esto con esto, pero baja mucho. No obstante, era rentable económicamente y bajaba la factura energética de las viviendas. El estudio, una vez inclinado por esta opción, se hizo, y de trabajar en cogeneración estaríamos hablando de una cosa que se amortiza en muy poco tiempo, 3 años, y con una reducción del consumo de energía primaria pues muy notable. No obstante, si hubiésemos actuado, desde un principio, como teníamos previsto, hubiésemos ido a una calefacción por distrito, porque allí tenemos mucha biomasa muy barata y se puede funcionar así, con unos costos mucho mejores, pero había que ir a la distrito, porque si no, el sistema de instalaciones de las calderas de biomasa en comunidades, pues la verdad es que no funciona bien, porque no está tan desarrollada la técnica. Bueno, a partir de este momento, ya sabiendo que la cosa no iba a ir a buen puerto, y esto lo traigo simplemente, se convocaron una serie de concursos. Estos paneles fueron de exposiciones que se organizaron con los futuros compradores
adquirientes para que opinasen de las diferentes opciones, y les traigo una cosa que se quedó a nivel de concurso preseleccionado para desarrollar, y lo traigo porque es una idea que a mí me parece interesante. Son edificios todos de doble ventilación, tal. Estoy hablando estrictamente de esta se desclasificó. Y a pesar del aspecto que tiene un concepto muy interesante. Esto estaba planteado con una construcción prefabricada en paneles de hormigón, con el aislamiento por el exterior y ya acabadas. Y los huecos estos que están aquí, en fin, todos dibujaditos iguales, eran los que se adjetivaban según orientación, lo cual permitía en el transcurso de la obra ir montando, ir fabricando huecos con los tamaños, las protecciones solares en taller y montarlos. Realmente la imagen final del edificio no sería esta. Si esta es la fachada de poniente, bueno, no, ninguna es de poniente es la espalda de esta, pues esta tendría sus contraventanas, su marquesina integrada en el hueco. O sea, el sistema constructivo, la idea era hacer una obra prefabricada y por tanto bastante económica en estos volúmenes y adjetivar la adaptación de cada fachada a la condición exterior con el tratamiento del hueco. Esto fue un concurso, curiosamente el joven que presentó esto se llamaba Barragán y decidimos terminarlo. Fijaros los datos de abajo, teníamos para las 1.690, 9.296 solicitantes, diferidas en los diferentes programas. La decisión de cortar, una vez que habíamos obtenido la calificación del Ministerio de Fomento español de práctica sostenible de urbanismo sujeto a los requerimientos de la Agenda 21, era de 4.100.000 euros, una cifra importante, y podríamos haber arrancado la operación. Sin embargo, hubo un periodo, la obra llegó a licitarse en la Comisión Europea y lo interrumpimos porque vimos que lo que estaba pasando con las otras operaciones, que las tres están a medio terminar, con gente que tiene las viviendas adquiridas pero no entregadas, y con un montón de estos señores. Esta es una foto del diario local, lo único que le tapa los ojos. Pymes, quiere decir pequeñas y medianas empresas, que han sido los auténticos paganos de esta situación, junto con los propietarios que se manifiestan cada 2 por 3 en Madrid por los problemas hipotecarios, de los cuales habría para hablar un rato. Pues discúlpenme el desfase en el tiempo y muchas gracias. Por favor. Una producción de CIATV para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.